Bueno, buenos días. Vamos a comenzar a hablar sobre los primeros gobiernos radicales de entre 1916 y 1930, donde se suceden los gobiernos de Hipólito Yrigoyen, de Marcelo T. de Alvear del 22 al 28 y en la segunda presidencia de Yrigoyen del 28 al 30, que termina con un golpe de Estado que lo derriba bajo el mando del general Uriburu. Bueno, ¿qué es lo importante para hablar de los gobiernos radicales de este periodo? Bueno, la llegada del radicalismo al poder se da en medio de la Primera Guerra Mundial. En ese sentido hay un cierto paralelo con la aparición del peronismo, que está vinculada con la Segunda Guerra, época de profundos cambios en el mundo, periodo de la Primera Guerra Mundial y en la posguerra, que, digamos, está muy bien explicado en el texto de Rapoport. Por, digamos, los datos quizás más importantes para nuestro país es la consolidación de Estados Unidos como gran potencia mundial y la pérdida relativa de importancia de Gran Bretaña al término de la guerra. En ese sentido, por ejemplo, para nuestro país va a ser muy importante la relación con esos dos centros de poder económico y político mundial, en tanto la Argentina históricamente había sido contraria a los intereses norteamericanos para el continente americano. Ya en la Conferencia Panamericana de 1889, Argentina se había opuesto a una política de crear una especie de mercado. O sea, ya el conflicto con los Estados Unidos venía desde la época de los conservadores. Bueno, durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, de Alvear, esa situación de enfrentamiento con la política norteamericana se mantuvo. Aunque, como ustedes verán en los cuadros, hay un avance paulatino y sostenido de las invasiones norteamericanas que van aumentando en mayor proporción, en tanto las invasiones británicas, desde el final de la Primera Guerra Mundial en adelante, se limitan y se van, digamos, paralizando, y nuestro país va entrando paulatinamente en la órbita norteamericana, en tanto sigue siendo, el fenómeno este va a ser definitivo ya después de la Segunda Guerra Mundial. Se sigue manteniendo una relación privilegiada con Gran Bretaña, pero va avanzando el papel de Estados Unidos. Bueno, en ese sentido, digamos, otro aspecto a considerar es que la llegada del radicalismo fue la llegada del primer partido político moderno, que significó, diría Alain Roquier, tener la necesidad de competir electoralmente y por lo tanto hacer campañas electorales, mantener los comités políticos a lo largo de todo el periodo de gobierno, no como era tradicionalmente en el periodo conservador, donde la participación ciudadana solamente se daba y muy restringida en los periodos inmediatamente previos a las elecciones y como forma de cubrir los cargos políticos. Bueno, el radicalismo llega al poder como una consecuencia, está muy claro, es casi obvio, de la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912 y de una ley que la acompaña, que significó la participación de las minorías en las legislaturas. Ambas leyes, fundamentalmente la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio, permitieron que el radicalismo se pudiera imponer sobre las variantes conservadoras en 1916. Y en ese sentido, una de las grandes discusiones o de las grandes polémicas de los debates sobre este periodo es hasta qué punto el radicalismo iba a realizar cambios profundos en la política y política económica en nuestro país. Su pasado hacía presumir, o planteaba el interrogante que iba a ser ese partido que había participado en tantas revoluciones armadas, que había tenido una política de abstención revolucionaria frente a las elecciones en el periodo de los conservadores, y desde ese punto de vista, digamos, repetimos, hasta qué punto el radicalismo iba a ser una revolución o un cambio importante en la economía y en la sociedad argentina. Desde ese punto de vista creo que ese es lo más importante para hablar de los gobiernos radicales. Hasta qué punto cambió la economía, la política del país y hasta qué punto fue una continuidad de los gobiernos conservadores. Algunos autores señalan
subrayan más una posición y otros señalan otra. Bueno, desde el punto de vista político, ustedes lo verán en el texto de Rapoport, significó un cambio en el inicio de la participación popular, y por eso se lo define al radicalismo de irigoyenismo fundamentalmente como el primer partido político moderno, nacional y popular, digamos, precursor del nacionalismo popular. Ahí, digamos, se ve en la participación de sectores nuevos en la sociedad argentina en la vida política, hijos de inmigrantes, una distinta relación del gobierno con los sindicatos, las primeras legislaciones laborales y el actuar el gobierno como árbitro entre empresarios y trabajadores va a significar un cambio importante. Y de la misma manera, en el ámbito de la educación, digamos, es muy conocido el caso de la reforma universitaria de 1918, donde el gobierno va a permitir democratizar el funcionamiento de las universidades a partir de la legalización, de hecho, del accionar de los centros de estudiantes, el establecimiento de la autonomía universitaria, digamos, bueno, una cantidad de aspectos que hacen a la democratización social. Cuestión que políticamente va a ser muy resistida a lo largo de este periodo crecientemente y que va a provocar durante el gobierno de Alvear, después de 1922, la ruptura del radicalismo. Un sector más conservador, que se llamarían los anti-irigoyenistas o antipersonalistas, que se van a enfrentar a esta nueva forma de ejercicio del poder político que estableció Hipólito Yrigoyen. Y que va a llegar a una división tan grande que, por ejemplo, en 1928, cuando Yrigoyen llega a su segunda presidencia, enfrenta a otros candidatos radicales antipersonalistas o anti-irigoyenistas que van a tener el apoyo de los conservadores. O sea, hay un cambio en el orden político importante y desde el punto de vista político lo que ustedes tienen que tratar de mirar también es el desencanto de sectores de la burguesía, de los sectores tradicionales que han ejercido el poder con el sistema democrático, ¿no? Se han ido formando grupos como la Liga Patriótica, la Nueva República, que están desilusionados con el sistema democrático y que ya en 1924 Leopoldo Lugones expresa en un famoso discurso que, digamos, pronuncia en Lima, Perú, que habría llegado la hora del espadán. Lo que está tratando de plantear es la idea de que tiene que limitarse la democratización que significaba el gobierno radical. Bueno, la parte política la leen en el texto de Rapoport, está muy bien explicada, la parte es bastante conocida y bueno, va a terminar finalmente con el golpe del Estado del 6 de septiembre de 1930 que derriba esta experiencia nacional y popular o precursora del nacionalismo popular mediante un golpe militar. Bueno, desde ese punto de vista lo que nos interesa a nosotros es ver hasta qué punto hubo una política económica que transformase el país. Bueno, un poco lo que señalan en el Rapoport y distintos autores es que no hay un programa económico definido, no hay un programa, es, digamos, lo que dirían, se señala un nacionalismo moderado, un proceso de industrialización confuso, lo que va a primar, pero donde va a existir una serie de medidas que van a marcar una diferencia con el periodo anterior de los gobiernos conservadores. En ese sentido, digamos, nosotros lo vamos a ver en una segunda clase que vamos a exponer ahora, cuáles fueron las medidas de cambio importantes realizadas. ¿Qué medidas de cambio uno podía pensar que hiciese el radicalismo? Bueno, una nueva inserción en el mundo, una política más nacionalista, ruptura de los lazos con Gran Bretaña, o cambio de esas relaciones de dependencia en sectores clave de la economía. Bueno,
Un aspecto que quedaba pendiente era el tema del latifundio y el arrendamiento, gran problema de la historia argentina. Otro problema era el tema de la tierra, ir hacia un sistema de mayor distribución de la tierra, de mayor propietarización de los sectores arrendatarios. Bueno, ¿hasta qué punto el radicalismo llevó adelante una política de cambio profundo en estos aspectos y hasta qué punto quedaron inconclusas? Eso es lo que vamos a tratar de ver en la siguiente clase.